Bienvenidos a Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Les habla Hernán Castelblanco y quiero darle la bienvenida a esta primera edición del podcast Cultura y Finanzas. Vamos a estar hablando en este espacio que Dios de la vida nos permitió sobre finanzas del reino, finanzas de acuerdo a la voluntad del Dios de la vida y las finanzas, cómo se mueven en el mundo, cómo se deberían mover las finanzas en la iglesia y todo lo que tiene que ver con la cultura del Padre, la cultura del reino, todo lo que tiene que ver con lo que Dios de la vida estableció en su palabra para que nosotros pudiésemos vivir en bendición. Algo que no podemos olvidar es que el Dios de la vida nos escogió, nos llamó para gobernar. No se le olvide esto, nosotros fuimos creados para gobernar. Y gobernar, cuando la gente piensa en gobernar, la gente piensa en el mundo, ¿verdad? Como el mundo lo muestra, allá en una curul, en un rango, en un cargo. No, gobernar significa definitivamente representarlo a Él. Nosotros somos la representatividad del Dios eterno, representamos el reino de los cielos. Y en el caso muy particular, pues les voy a hablar de lo que representan las finanzas, los recursos, de lo que representa la cultura correcta del reino y todo lo que esto impacta a la iglesia de Jesucristo y a las naciones, porque fuimos llevados a manifestar el reino de Dios, porque el reino de Dios ha llegado, dijo el Señor Jesucristo en su tiempo, el amado Yeshua HaMashiach, el Mesías, dijo, es que el reino del reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está aquí, el reino de los cielos está acá. Los cielos están abiertos, diría yo, para este tiempo maravilloso que estamos viviendo. Ahora, no podemos negar que hay muchas cosas que están aconteciendo en el mundo y es algo de lo que vamos a hablar hoy como primera instancia porque creo que hay que dejar sentado un precedente muy valioso en este primer programa, en este primer podcast, este primer acercamiento. No es mi costumbre, no soy comunicador, estoy aquí queriendo comunicar algo de parte del cielo, así que usted tenga paciencia y disfrute el espacio, ¿está bien? Espero que la información sea de valor, tome lo bueno, deseche lo malo y simplemente ore al Padre de la vida y que Él le dé a usted dirección. Bueno, vamos a hablar hoy sobre el mundo y el gobierno financiero en la iglesia. El mundo y el gobierno financiero en la iglesia. Hago una pregunta para todos los que conocemos al Dios de la vida. ¿Un gobierno sin recursos funcionará? Yo creo que no. Un gobierno necesita recursos. El Dios de los cielos desde que nos creó y a través de cada reino que estableció en el Antiguo Testamento, usted lo ve en la palabra de Dios, se da cuenta que cada reino tenía sus recursos. Un reino en hambruna no funcionaba, era débil, estaba expuesto. Entonces, si Dios nos mandó a gobernar, nos puso por cabeza y no por cola, ¿cómo podemos ser cabeza en pobreza? ¿Cómo podemos ser cabeza en necesidad y en hambruna? ¿Cómo podemos gobernar el mundo si de pronto no tenemos ni los recursos para implementar la visión del cielo, los propósitos y diseños que Dios de la vida nos entregó? Entonces, ¿cómo gobernar sin recursos? ¡Wow! Eso habría que verlo, ¿verdad? En el espíritu, sí, claro que sí, pero el espíritu manifiesta lo natural. Pero bueno, no voy a entrar en polémica con eso, tan solo era para decirle que es necesario estar atentos a lo que Dios de la vida está hablando en estos días. La gente no es consciente, la gran mayoría de las personas no es consciente de lo que actualmente está pasando en cuanto a las finanzas. Sabemos obviamente que el mundo financiero está teniendo una transición, escuchamos por ahí una que otra noticia muy superficial, y no vengo hoy a jugar aquí de financiero. Mire, no vengo a jugar aquí del financiero de ser cierta universidad famosa, reconocida por allí, ni de la compañía bursátil X, no. Yo le quiero hablar de finanzas del reino, las finanzas de acuerdo a la perspectiva bíblica y lo que está aconteciendo en su comparativa, en su paralelo con el mundo y lo que proféticamente debería ser establecido en este tiempo para que usted y yo como hijos de Dios tengamos claridad profética, visión profética y así mismo tengamos la capacidad de discernir los tiempos y la visión para movernos y caminar hacia ella. Entonces, quiero que usted sepa que después de la pandemia se aceleraron muchas cosas en el mover financiero. Se aceleraron muchísimas cosas, se impactaron algunas otras. Mucha gente sufrió en su economía, mucha gente se vio beneficiada en su economía. Bueno, cada quien de acuerdo a la industria, la categoría donde se movía. Y para la iglesia de Jesucristo fue un golpe bajísimo. ¿Por qué? Porque lamentablemente los ministros de Dios no estaban preparados para esto. Quiero decirle que la religiosidad y el satanizar las finanzas ha sido una estrategia del diablo para detener la iglesia de Jesucristo. Qué lamentable que tenemos muchos ministros que satanizan las finanzas, ¿verdad? Contradiciendo el gobierno que el Dios de la vida estableció para sus hijos. No es el dinero, es el amor al dinero el problema. Lo que pasa es que
satanizamos las finanzas y lo que estamos haciendo es huir de las bendiciones, apartarnos del diseño y el propósito de Dios del cielo, porque las finanzas son para llegar al propósito, son para lograr el propósito, no para vivir en ellas ni quedarse en ellas. No son el objetivo, son apenas un medio. Pero eso lo hablaremos otro día. Entonces, le estaba diciendo que el mundo está pasando una transición fuertísima. Y hoy en día, pues entendemos que todo el mundo quiere ser inversionista, todos quieren multiplicar, todos quieren ver la forma de salir de la pobreza. De acuerdo, tanto el mundo como los hijos de Dios estamos en ese trabajo todos los días. Solo que las formas financieras en las que trabaja el mundo y las que trabaja Dios son muy diferentes. Pero hoy le vengo a hablar de lo que está pasando en el mundo y cómo impacta a la iglesia de Jesucristo. Hay varios aspectos que le quiero mencionar. Dentro de eso, decirle que en el mundo se están moviendo finanzas de una manera diferente. Usted sabe que tradicionalmente el dinero físico, el dinero tangible, los billetes y las monedas, es lo que se ha utilizado por mucho tiempo, por muchísimo tiempo, que reemplazaron inclusive los metales preciosos en su momento. Pero lo que le quiero decir es que inclusive ese dinero físico, que inicialmente estuvo respaldado por el oro, por los verdaderos recursos, ese dinero realmente estaba respaldado por un recurso físico real, que después del año 1971, cuando el presidente Richard Nixon emitió aquel dólar fiduciario, un dólar que tenía valor porque el gobierno de Estados Unidos decía que tenía, o dice que tiene. Después de este momento ya las divisas empezaron a perder el respaldo oro y se convirtieron tan solo en papel, respaldado por un gobierno porque el gobierno así lo decía lo que haría. Pero no quiero entrar en la polémica de eso, yo no estoy llamado a hablar de eso, estoy llamado a decirle que ya ahorita hubo una transición hace muchos años atrás, tal vez 10 años atrás, y empezamos a vivir un mundo de dinero digital. Criptomonedas fue la primera incursión, si lo vemos oficial, digamos, dentro de todo este movimiento grande. Y diría, no, perdón, el primero. Sí, sé que no es el primero, pero fue el más evidente, las criptomonedas. Fueron las que más tuvieron fuerza, con el Bitcoin encabezando la lista, y que hoy hay una lista grandísima de criptomonedas, pero inmensa. No sé cuántas son, cientos de criptomonedas que ya hay en el mercado, pero obviamente encabezado por unos fuertes. Dentro de eso, pues el más fuerte en este momento es el Bitcoin. Ha retrocedido en precios, ha estado ahí, se sostiene, de pronto ha crecido un poquito en estos días, pero la verdad no voy a hablar de eso. Lo que le quiero decir es que la iglesia debe entender que las finanzas afuera en el mundo están cambiando y que son parte de la profecía para estos tiempos. Y si nosotros no estamos atentos a eso, no nos vamos a dar cuenta, no nos estamos dando cuenta que el cambio financiero lo que pretende es manipular. Entonces, las potencias financieras están siendo transformadas, están siendo cambiadas. Se levantan, había un país que gobernaba a través de la comercialización internacional, ¿verdad? Porque tenemos claro que había una moneda fuerte que era la moneda que manejaba, que controlaba las divisas a nivel mundial. Esta moneda que realmente es la moneda que se utilizaba comercialmente para toda la internacionalización del comercio, el dólar. Esta moneda obviamente ya no tiene la fuerza que tenía. Lo podemos ver a nivel de Latinoamérica, vemos cómo está retrocediendo en su precio. Por ejemplo, acá en México no es una excepción. En Costa Rica, en Colombia, cada país pues a su forma, ¿no? Pero sí viene retrocediendo. Vemos también cómo a pesar de las sanciones realizadas por Estados Unidos, ¿verdad? A nivel comercial, en el ámbito mundial para Rusia por su pelea con Ucrania, vemos que no ha tenido ningún efecto. Incluso países como Francia y Japón lo vemos que ya están comprando o decidieron comprar gas y petróleo a Rusia o a China con sus propias monedas, ¿verdad? Entonces, realmente ha perdido fuerza, control, dominio, gobierno el dólar. Una moneda de comercio internacional, una moneda de gobierno internacional, una moneda de reserva global, por llamarlo así porque es el nombre correcto, tiene una duración de 100 años más o menos, 100, 110 años, 115 años tal vez, y ya es el tiempo históricamente de que el dólar cambie, de que el dólar se mueva, de que tal vez otro lo reemplace. El punto aquí, ¿cuál es? El punto no es que vengo a jugar o hablar de política norteamericana o financiera mundial, no. Vengo a decir, la iglesia de Jesucristo, tenemos que ponernos muy atentos porque estamos entrando en la etapa de manipulación más grande de la historia y en todos los tiempos. Hemos tenido manipulación religiosa, hemos tenido manipulación política, ya tuvimos manipulación de salud, pero en este momento tenemos una manipulación que está tomando fuerza y es la de la última guerra.
Para mí es la última guerra, o una de las últimas guerras, la financiera. Ahorita el poder económico mundial es el que está siendo peleado por las naciones en diferentes formas. Por eso usted ve gente que se levanta, grupos como el BRICS, ¿verdad? Brasil, India, China y Sudáfrica, incluyendo ahora Arabia Saudita y otros por ahí que se están sumando o que se quieren sumar, están empezando y están ya comercializando a través de sus propias finanzas, desconociendo absolutamente la reserva global que estaba representando el dólar, desconociendo absolutamente. Hace tal vez un par de años esto era intocable, imposible. ¿Cómo se le va a ocurrir que van a hacer eso? Bueno, lo están haciendo, se atrevieron y no ha pasado nada. Por el contrario, están fluyendo muy rápido y mucha gente se quiere sumar. Este grupo representa más del 41% de la población mundial, imagínense. Su comercio representa más del 16% de comercio internacional, ¿se imagina? El Producto Interno Bruto representa el 24 y algo por ciento mundial. ¡Wow! Eso es una brutalidad. Entonces, si nos ponemos a pensar desde esta perspectiva, tenemos que entender que a la Iglesia de Jesucristo le es importante orar para entender varias cosas. Una, yo creo y tengo certeza en el nombre de Jesucristo que estamos próximos a vivir la mayor transferencia de riquezas de nunca antes vista en la historia, como un cumplimiento profético en la palabra del Señor a su Iglesia, a todos aquellos que tenemos una mentalidad como la de José. Hay que tener la mentalidad de José. ¿Cuál es la mentalidad de José? Una mentalidad entendida en los tiempos. Iglesia y gente que entiende que debe moverse como Isaacar y Zabulón, entendidos en los tiempos y actuando y respaldando. Gente que tiene conocimiento y entendimiento, proyección de un manejo financiero conforme a la voluntad de Dios y no la del mundo. Mire, la Iglesia de Jesucristo no puede gobernar moviéndose como el mundo se mueve, porque entonces ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la oportunidad que hay allí? Entonces, tenemos que aceptar humildemente, que creo que la única forma de gobernar los recursos financieros a favor y de acuerdo a la voluntad del Padre tiene que ser humildemente. Y humildemente representa, necesito desaprender para aprender. El asunto es quién quiere aprender, quién quiere desaprender para aprender. Eso le pasó al rey egipcio, al faraón egipcio que apoyó a José. Tuvo que desaprender para aprender, tuvo que reconocer que el que traía el diseño correcto para poder sacar de la hambruna en ese tiempo a los pueblos y soportar a Egipto para que no muriera de hambre, definitivamente era José. Recuerden que en los tiempos de José, quiero que usted tome en cuenta esto. Uno le pregunta a la gente, recuerden que tenemos tiempos de vacas gordas y vacas, y todo el mundo dice flacas. No, señor, me va a perdonar, las vacas flacas fueron para el mundo. Las vacas flacas fueron para los egipcios, no fueron para nosotros los hijos de Dios. Israel y José nunca pasaron vacas flacas, fueron los egipcios los que perdieron todo. Entonces, bajo el diseño profético del Dios de los cielos, nosotros como pueblo de Dios, los entendidos, no vamos a pasar vacas flacas, eso va a ser para el mundo. Porque es evidente, es inminente y evidente que en este final de año, entre lo que queda de este final de año, va a haber una recesión en Estados Unidos posiblemente y en Europa. Dije posiblemente. Yo no soy Dios, le estoy diciendo lo que proféticamente siento. Espero no estar equivocado. Entonces, más bien espero estar equivocado porque no queremos que les vaya mal. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Necesitamos entender que la Iglesia de Jesucristo debe entrar en el conocimiento del mundo financiero y qué está pasando. Por eso es que se levantan ministerios como el ministerio que nos dio a nosotros el Señor, como este espacio que nos dio a nosotros el Señor, con el propósito absoluto de hablar de cómo se manejan las finanzas de acuerdo a la voluntad del Padre, cómo se hace riqueza de acuerdo a la voluntad del Padre y cómo se enfrentan los sistemas del mundo de acuerdo a la voluntad del Padre desde la perspectiva financiera, como bien lo hizo Abraham, Isaac, Jacob, José. De tal manera, estimada gente linda de Dios, quiero decirles que hay diseños proféticos del Padre para estos tiempos. ¿Saben qué? Yo no les estoy diciendo que vaya y compre criptomonedas. Ahorita hay unos movimientos rarísimos. Por ejemplo, ministros de Dios, gente de Dios, no se metan en los modelos Ponzi. Los modelos Ponzi son pirámides financieras y que están usando las criptomonedas para esto. No tienen capacidad de reproducción ni de multiplicación, porque inclusive si ganasen recursos, es imposible que recojan porcentajes tan altos por día, ¿verdad? Desde una perspectiva especulativa lo dicen, pero realmente no funciona así. Llega un momento en que eso revienta, no se arriesguen. Lo que sí les recomiendo es que aprenda a manejar billeteras digitales,
que se meta y abra cuentas en bancos digitales, de manera que usted empiece a mover y a tener conocimiento. Mueva $1, $10, no sé qué, algo ahí. Empieza a mover, empieza a saber cómo generar transacciones internacionales y nacionales con monedas digitales como criptomonedas, porque después vienen las criptomonedas del mundo. Ya los países emergentes, las economías emergentes están diseñando su moneda digital. La moneda que va a gobernar, reemplazando el dólar, va a ser una moneda digital mundial. Por eso, gente linda, prepárese, preparémonos. Así que estemos atentos a estos podcasts con Hernán Castelblanco, Cultura y Finanzas de Reino. Cultura y finanzas. Vamos a trabajar y a escuchar y a compartir con ustedes lo que el Padre nos ha enseñado en este tema a la luz de la palabra. Y usted esté atento, porque no solamente le vamos a hablar de la luz de la palabra, también le vamos a hablar lo que en el mundo está moviendo y cómo proféticamente se va a proyectar. Cultura y finanzas. ¿Por qué? Porque la cultura determina las finanzas. Cultura caída, finanzas caídas. Cultura del reino, finanzas del Padre. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Espero que esto haya sido bendición para ustedes. Recuerden, tenemos que estar alertas. Abra sus billeteras digitales, conozca sobre criptomonedas, conozca sobre mi dinero digital. No le digo que invierta un montón, le digo es conozca, aprenda, escucha, observe. Y antes de especular, aprenda bien. Y estemos atentos, porque creo que vienen tiempos maravillosos para la Iglesia de Jesucristo y sus hijos entendidos. Saludos y bendiciones. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo episodio. Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Cada martes. Por todas las plataformas digitales y por nuestro canal de YouTube.